Bueno, muchachos, vamos ahora con la lección número 3. En este caso tenemos la misma molécula de sulfato de aluminio. Vamos a aprovechar que está ahí para calcular estas 5 cosas que nos piden. Vamos a partir calculando su masa molar. La masa molar, por definición, es la masa en gramos que tiene un mol de una sustancia. Para poder nosotros calcular la masa molar del sulfato de aluminio, necesitamos sumar la masa molar de todos los elementos que lo componen. Entonces, lo que tenemos acá son los elementos que componen el sulfato de aluminio que se encuentran en la tabla periódica. Ustedes encontrarán que estos cuadrados, donde se encuentran los elementos, tienen dos números. Uno que es el número atómico y otro que es el número másico. ¿Cuál creen ustedes que vamos a usar? Tienen 3 segundos para pensar. Ok, si que dijeron número atómico, están equivocados. La respuesta correcta es número másico. Recuerden que el número atómico determina la cantidad de protones que tiene el elemento y la identidad del mismo. El número másico, en cambio, determina la suma de protones y neutrones. Y esto es determinante para la masa, porque tanto protones como neutrones tienen una masa significativa. No así como los electrones, que tienen una masa que, al igual que ustedes, es insignificante. Entonces, para poder calcular la masa molar, lo que vamos a hacer es sumar los números másicos de estos 3 elementos. Partamos por el aluminio. Nosotros podemos observar que el aluminio tiene por número másico 27. Entonces, vamos a ver el aluminio, que son 27 gramos partido por mol. Sin embargo, esta molécula no tiene un aluminio, tiene 2 aluminios. Por tanto, lo vamos a multiplicar por 2. Recuerden que la multiplicación es la suma iterada. En este caso, lo que estamos haciendo es sumar un aluminio más el otro aluminio, obteniendo en este caso 54 gramos partido por mol por parte de los aluminios. Esto no es suficiente, solamente hemos resuelto el aluminio. Vamos a continuar ahora con el azufre. El azufre tiene por número másico el 32. Si es que en algún momento ustedes se confunden, si es que el número atómico está arriba o abajo, piensen que el número másico tiene que ser más grande que el atómico, ¿sí? Porque si el número másico tiene protones más neutrones, es imposible que sea menor que el número atómico que solo tiene protones. Entonces, en el caso del azufre, vamos a tener 32 gramos partido por mol, multiplicado por la cantidad de azufre presente en esta molécula, que, como vimos en la lección anterior, son 3, porque este número que está afuera multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. Hacemos la multiplicación en este caso y me parece que vamos a obtener 96 gramos partido por mol. Y finalmente el oxígeno. Para poder obtener el oxígeno, vamos a buscar la masa molar del oxígeno, que son 16 gramos partido por mol, y lo vamos a multiplicar por 12, dado que la cantidad de oxígenos presente en la molécula de sulfato de aluminio son 12. Entonces, en este caso, yo sé que debería saber hacer esta multiplicación, pero no me quiero equivocar en un video, así que 12 por 16 es igual a 192 gramos partido por mol. Y una vez que obtenemos el aporte de cada uno de los elementos en masa a la masa molar de esta molécula, lo que vamos a hacer es sumarlos, ¿sí? Porque la molécula tiene aluminio, tiene azufre y tiene oxígeno. No se multiplican porque no están multiplicándose entre sí, se están sumando, son parte del mismo conjunto. Entonces, sumo 54 más 96 más 192, y esto va a dar un total de 342 gramos partido por mol. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que yo junto 342 gramos de sulfato de aluminio, voy a tener 1 mol de sulfato de aluminio. O al revés, si es que junto 1 mol de sulfato de aluminio, voy a tener 342 gramos. O al revés, si es que junto 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de sulfato de aluminio, voy a tener 342 gramos de sulfato de aluminio. Check. Vamos con la siguiente pregunta. Nos preguntan cuántos gramos de sulfato de aluminio hay en 0,85 mol. Entonces, nuevamente vamos a usar la definición de mol, pero no en su relación con las partículas, sino que en su relación con la masa molar. Entonces, 1 mol de sulfato de aluminio, ¿qué masa va a tener? Efectivamente, la masa molar, la que acabo de calcular, que es por definición la masa que tiene 1 mol de esa molécula. Va a tener la masa de 342 gramos partido por mol, ¿sí?
Y en este caso nos preguntan cuántos gramos vamos a encontrar en 0,85 mol. Nuevamente es importante ser ordenados. Mol con mol, gramos con gramos. Ponemos nuestra incógnita acá. Como es habitual, todas estas proporciones son directas. Mientras más mol tengo, más gramos tengo. Mientras más gramos tengo, más mol tengo. Multiplicamos cruzado y obtenemos que un mol de sulfato de aluminio multiplicado por la incógnita va a ser equivalente a 0,85 mol por la masa molar, que es 342 gramos partido por mol. En este caso, los mol se van con los mol, ahí de haber puesto que era mol de sulfato de aluminio, y vamos a ver que la incógnita va a ser equivalente a la masa molar multiplicado por la cantidad de mol. Entonces, hacemos la multiplicación. 0,85 por 342. Esto va a ser equivalente a 290,7 gramos. ¿Tiene sentido? Por supuesto que sí. Si tengo menos de un mol de sulfato de aluminio, es esperable que la cantidad de masa sea menor a la masa molar. Por tanto, esto tiene sentido. O sea, que el resultado que usted le da es mucho mayor o no tiene sentido cuando usted lo ve desde un punto de vista proporcional, es porque metió la pata en algún momento y tiene que revisarlo. Fíjese si el resultado que hizo tiene sentido o no, antes de entregar la prueba. En el siguiente caso nos pregunta la cantidad de mol de sulfato de aluminio que hay presente en 513 gramos. Nuevamente, vamos a la definición de mol. En un mol de sulfato de aluminio vamos a encontrar, adivinaron, 342 gramos de sulfato de aluminio. Entonces, en este caso, la proporción va a ser diferente. Nos están preguntando ahora por los mol. Por tanto, nuestra incógnita no va abajo como la anterior, va arriba, junto a los mol. Acá, mol con mol, gramo con gramo. Presente en cuántos gramos? 513 gramos. Dicho de otra forma, esto que está acá es lo que realmente tengo y esto que está acá es la proporción en la que me voy a basar. La razón en la que me voy a basar para generar esta proporción. Entonces, como es habitual, multiplico cruzado. Entonces, el mol de aluminio multiplicado por los 513 gramos va a ser equivalente a X por 342 gramos partido por mol. Si ustedes se dan cuenta, acá no puedo simplemente calcular el valor de X porque está acompañado por 342. Lo que se hace en este caso es despejar X. Y para despejar X voy a dividir el número que le está acompañando, que en este caso es 342, por tanto lo divido por 342 gramos partido por mol. Por tanto, voy a obtener que un mol por 513 gramos partido 342 gramos va a ser equivalente a X. En otras palabras, la cantidad de masa que me da el problema, yo la divido por la masa molar y con eso voy a obtener el número de mol. Tomo la calculadora, 513 dividido 342 y voy a obtener 1,5 mol de sulfato de aluminio. ¿Cuál es la importancia de esto? Si es que yo sé que un mol tiene esta cantidad, entonces cada mol considérenlo un paquete de 342. Si es que ustedes tienen la masa y la dividen por la cantidad de gramos que hay en cada paquete, van a tener la cantidad de paquetes. Eso es lo que acabamos de hacer. Bueno, finalmente acá nos piden calcular el número de moléculas a partir de gramos y el número de gramos a partir de moléculas. Ojo, esto no se puede hacer directamente. ¿Por qué usamos el mol? La gente no va a la ferretería a decir dame un mol de azufre o dame un mol de oxígeno o dame un mol de aluminio. La gente compra en gramos. Sin embargo, para poder hacer la conversión entre gramos y partículas es necesario el mol. Yo de las partículas, si es que las partículas, esto está malo, las divido
por el número de Avogadro, voy a obtener el número de mol. Y si es que la cantidad de mol la multiplico por la masa molar, voy a obtener el número de gramos. Al mismo tiempo, los gramos, si es que los divido por la masa molar, voy a obtener la cantidad de mol. Y si es que los mol los multiplico por el número de Avogadro, voy a obtener la cantidad de partículas. Si ustedes se dan cuenta, es imposible pasar directamente de partículas a gramos o gramos a partículas. Hay que pasar por mol. Entonces, estos ejercicios son de 2 pasos. Para el ejercicio 4, nos piden calcular la cantidad de moléculas que hay en cierta cantidad de gramos. Primero vamos a pasar de gramos a mol y luego vamos a pasar de mol a cantidad de moléculas. Entonces, en este ejercicio, partimos por la definición de la masa molar. El mol un mol de aluminio, de sulfato de aluminio, va a tener una masa de 342 gramos partido por mol. Yo me pregunto entonces, ¿cuántos mol tendré en 6,84 gramos? En este caso puedo usar esta proporción directa para poder calcularlo, o también puedo usar la multiplicación directa. Si yo quiero pasar de gramos a mol, debo dividir por la masa molar. Entonces, 6,84 gramos dividido por 342 gramos partido por mol. Recuerden que esta es la masa que tiene un mol, me va a dar la cantidad de mol. 6,84 dividido 342. Esto va a ser equivalente a 0,02 mol. Y de esta forma se resuelve el problema. Para hacer el quinto problema, en este caso, van a tener que calcular a partir de las partículas los gramos. Recuerden que esto no lo pueden hacer directamente. Para poder hacerlo es necesario que pase entre medio por el mol, porque el mol es este concepto que permite pasar de partícula a gramo y de gramo a partícula. Es imposible hacerlo sin pasar entre mol. Por tanto, si es que a partir de las partículas les piden los gramos, como en el caso del ejercicio número 5, obtengan el número de mol y a partir del número de mol obtengan los gramos. O al revés, si es que le dan los gramos, obtengan el número de mol y después las partículas con estas operatorias. La partícula, si es que la cantidad de partículas, si tú la divides por el número de Avogadro, vas a obtener el número de mol. Y si la cantidad de mol la multiplicas por la masa molar, vas a obtener los gramos. Al mismo tiempo, si es que los gramos los divides por la masa molar, tendrás el número de mol. Es el número de mol, lo multiplicas por el número de Avogadro, vas a tener la cantidad de partículas. Pero no puedes pasar directamente desde acá hasta acá ni viceversa. Calcula primero el número de mol.